noches. Es una gran ocasión para mí. Me siento honrado de estar ante este auditorio, la gran mayoría profesionales del derecho, con lo cual, digamos, la satisfacción es doble, porque estamos, en una reunión en la que todos podemos aportar respecto a la nueva ley procesal del trabajo. La materia que se me ha encargado desarrollar va a ser desarrollada a través de una metodología sencilla, como es la explicación de la ley, previo a una introducción sobre lo que es, digamos, el fundamento mismo de la oralidad, para poder situarnos ante qué espectro procesal estamos y qué actitud debemos adoptar respecto a la oralidad. Es decir, si podemos ser muy entusiastas o tomar las cosas con calma, con cierta reserva, y, digamos, ver qué de bueno nos trae la oralidad y qué de malo nos trajo la escrituralidad. O combinar ambas opciones y establecer quizás algunos puentes, algunos alineamientos en el que ambos modelos puedan combinarse entre sí y podamos nosotros al final tratar de establecer un proceso que nos ayude al final de cuentas a resolver las causas con justicia. Esa es la idea. El tema en concreto son los medios infundatorios. En primer lugar, vamos a tratar de lo que es la apelación. La apelación en el sistema de la oralidad. ¿Qué significa y cómo debemos abordar este medio infundatorio? Cuando se piensa en el sistema de la oralidad, esta noción ha suscitado ya un gran debate. Esto no es nuevo, ya se viene tratando de una manera ya estructurada y consistente a partir de poco más que la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, antes hemos tenido algunas expresiones de oralidad, pero en realidad, como se ha manejado ya de una manera orgánica y estructurada, data de esta época. ¿Cuál es, digamos, la razón por la que en un sistema de oralidad debe mantenerse o suprimirse este recurso? Porque la oralidad tendrá que decirnos algo, no estamos ante lo mismo. El sistema de oralidad nos trae algunas categorías que hacen que la apelación motive una reflexión de la doctrina. ¿Cuál es la razón por la que se piensa que debe suprimirse este recurso? Impensable en un sistema escriturario. Pero el sistema oral, ¿cuál es la razón? La razón es que, al parecer, cierta doctrina considera que es incompatible con el sistema o modelo oral. Y se la concibe solamente como un recurso extraordinario, circunscrito a la decisión de la aplicación del derecho, es decir, una suerte de casación, sin poder alterar la base fáctica de la decisión del tribunal, condición indispensable para poder considerar el sistema recursivo con principios del derecho procesal. Ahora, para abordar ese tema, repito, hay que establecer una comprensión sensata de lo que implica la oralidad. No es la oralidad el lugar para solucionar todos los problemas que tiene el litigio laboral, los procesos laborales, en buena cuenta los procesos judiciales. Tampoco se le puede achacar a la escritura todos los males históricos. En realidad hay una serie de factores en las que han generado esta sobrecarga y esta dilación, esta morosidad y esta demora en la resolución de los casos. En la oralidad, la función prevalente de este llamado principio
digo llamado porque la doctrina tampoco es pacífica en reconocerla como un principio, es que su función principal es, digamos, obtener sentencias más justas. Y ello se puede lograr a través de lo que sí es un principio, que es la inmediación. Y la función inmediata, en consecuencia, sería, a través de sentencias justas, lograr una legitimación o legitimidad del Poder Judicial, o de la Administración de Justicia en general. Por ello es que debemos adoptar nosotros un criterio para comprender la ley procesal laboral o lo que nos trae. Y para ello hay que establecer un significado de la realidad. ¿Quién mejor que Mauro Cappelletti, quien señala que el significado actual de la realidad, sin establecer dogmas, sin volver a un sistema en el que se llevó la realidad a extremos sin límites, a través principalmente de Chiovenda, cuando señalaba que era la solución para todos los males de su época. Y ese significado, según Cappelletti, está relacionado a las materias que se introducen en un proceso. ¿Cuáles son las materias que se introducen en un proceso o son introducidos en un juicio? Todos sabemos que son los hechos, las razones o argumentaciones jurídicas, las demandas y las pretensiones. Esos son todos los tres elementos que se introducen en un litigio. En los modelos procesales orales, la fórmula que asegura la verdad procesal es superior en calidad. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben, antes del inicio de un proceso, ¿quiénes son los que conocen los hechos? Las partes, los protagonistas. No son ni los abogados, no son ni los jueces. Entonces, por eso es importante la presencia de la inmediación en el sistema oral. Porque con la presencia de la inmediación el juez, a través de las actuaciones procesales y en relación a los medios probatorios, sobre todo a los medios probatorios de naturaleza personal, encuentra una máxima expresión de la verdad. El sistema oral privilegia las actuaciones personales, es decir, las actuaciones sobre declaraciones, testigos, peritos, inspección judicial. Es decir, sobre estos medios probatorios es donde tiene su máximo esplendor el sistema de la oralidad y la inmediación. Porque además se obtiene una verdad procesal superior, porque el juez tiene un contacto con las fuentes de la prueba, es decir, con lo que ya se ha expresado, medios probatorios de naturaleza personal. Siendo esto así, entonces, como el juez entra en contacto directo e inmediato con los medios de prueba, con las fuentes de prueba, esta percepción de valoración del juez aparentemente es tan personal que no puede ser materia de revisión. Eso ha venido a establecer toda una doctrina en relación a que si el juez toma contacto directo, obtiene la prueba, produce la prueba de ese juzgamiento y se forma una íntima convicción, en consecuencia de esa revisión no puede realizar ello. Entonces ese es el sustento que abona para que la apelación no sea considerado un medio impugnatorio en un sistema oral, porque es distinto una apreciación de esta prueba en un sistema escrito que en un sistema oral, cuando en audiencia de juzgamiento el juez entra en contacto con las partes y obtiene y produce la prueba. Y como esto ocurre con el juez en primera instancia,
¿De qué manera puede el juez, en segunda instancia, llegar a a los mismos límites en que llegó el juez? Entonces, esta, digamos, es una posición que defiende que por esta razón no habría la posibilidad de que se establezca un sistema recursivo en el sistema de la oralidad. Es por esto que es importante que se tenga en cuenta que si nosotros optamos por un sistema de oralidad en extremo, lo que vamos a tener son ideas de esa naturaleza. Es decir, el juez de primera instancia no puede, el juez de primera instancia, solo él podría llegar a la verdad. Las actuaciones procesales en contacto directo con el juez le darían la oportunidad a éste de establecer los hechos en la audiencia de juzgamiento. ¿Y de qué manera el juez Adkem podría establecer un sistema valorativo diferente si no ha intervenido con su mediación en la actuación de objeción o en desahogo de la prueba? Entonces, frente a ello, una solución que la doctrina nos trae está relacionado a la manera como se motiva la prueba. Es importante la inmediación, es importante la oralidad, pero todo ello va a ser trascendente al proceso si se objetiva la cuestión fáctica en el pronunciamiento jurisdiccional. Y como quiera que lo esencial de una audiencia de juzgamiento está relacionado con la actuación de pruebas personales, es importante que el juez en su sentencia llegue a establecer y llegue a señalar de manera puntual de cómo llega a establecer la verdad de una valoración. En un inicio se pensaba que la valoración, como era muy de íntima convicción para el juez Akuo, entonces tenía que respetarse su forma de entender o de tratar o interpretar los hechos fácticos. Y se han venido produciendo en sus inicios en los sistemas que se anotaron en forma de la realidad, que ello no podía ser revisado. Pero entonces, volvemos a lo que le decía, ¿no? Sobre todo en la doctrina española, Jordi Nieva hace un excelente trabajo sobre valoración de la prueba, y él establece que este tipo de sistema oral y esta forma de actuación probatoria relacionada con actuaciones personales, lo importante para efectos de su revisión es la forma como el juez va a fundamentar y va a motivar ello en su fallo. La oralidad tiene una función muy peculiar y muy precisa. El juez se relaciona con los hechos y las partes que tienen la prueba. Eso es lo esencial. Un proceso oral no es aquel, no es esencialmente aquel en que todo el mundo pueda hablar y opinar. La función de la oralidad es obtener la prueba, que no se tiene. Una prueba, por ejemplo, que está ausente, una prueba material, estará ahí en el proceso. Pero lo relevante de las actuaciones procesales es la actuación del juez y las partes para obtener y producir prueba en la audiencia de juzgamiento. Esa es la función esencial de la oralidad. Y a eso creo que debemos darle una atención debida, porque si conseguimos que la oralidad también son fundamentaciones o argumentaciones de carácter jurídico, entonces estamos confundiendo un poco el tema. De ahí vienen unas ciertas inconsistencias de la norma respecto a ello, cuando, por ejemplo, se da facultad para que se exponga en forma oral o la prueba de oficio que puede hacerse aparentemente
aparentemente hasta en segunda instancia, con lo cual ya puede afectar otras garantías, como por ejemplo el principio de la doble instancia que puedan tener las partes. Por eso es necesario tener, digamos, una idea central de la oralidad, de la intermediación y de la posibilidad de que esto que se obtiene en la audiencia con fines probatorios pueda ser plasmado en la sentencia. Si nosotros nos pasamos toda una mañana preguntando sobre hechos a las partes, habrá que decirlo eso en la sentencia. Porque si nos pasamos preguntando sobre hechos y no lo decimos, entonces la oralidad no sirve para nada. Servirá en cuanto nos ayuda a resolver la causa. Si no, no hay necesidad de hacerlo. Por ejemplo, también la doctrina ya ha desterrado por completo la idea de que tenga que oralizarse la prueba documental no cuestionada. En un proceso laboral, pues es prácticamente imposible oralizar toda la prueba documental. ¿Y para qué? ¿A qué nos conduciría oralizar esta prueba documental? Ese problema tienen, por ejemplo, en Chile, porque se ve unas audiencias que ellos llevan, en la que se les da, ellos tienen la introducción de las pruebas documentales en la audiencia y les da la posibilidad de introducir, dando lectura al documento escrito. Y hay momentos en que el que está leyendo le dice pues al juez si va a continuar o no, porque parecía que era una cosa que no, lógicamente no tenía ninguna razón, y después dice, bueno, habla de forma sintética. Con lo cual significa pues que esa forma de ya llevar a extremos, de oralizar la prueba documental no tiene ningún sentido, salvo que se necesite hacer unas precisiones sobre algunas características muy peculiares que puedan tener, o cuando esté cuestionada, tenga que sustentarse las cuestiones probatorias en forma oral, que ese es otro tema, ¿no? Entonces, por eso es que este sistema que niega el sistema recursivo de la apelación, para el caso del sistema oral, si bien ha tenido un lugar inicial para poder desterrar esta apelación, sin embargo ya otra doctrina se ha impuesto y en efecto es saludable que exista un sistema recursivo tal como ya nuestro sistema lo ha visto, lo ha contemplado. Otras razones para generarle también en el sistema oral, el establecimiento de un sistema recursivo, es pues la sencillez, rapidez y celeridad de la resolución de las causas. Es decir, estamos pensando en obtener una solución rápida sin tener en cuenta el producto final. He tenido yo siempre, cuando tengo la oportunidad de dirigirme hacia un público, sostengo siempre lo que ha venido ya de manera consistente defendiendo Michele Tarufo, que él dice, ¿cómo medimos la eficiencia de un proceso? La eficiencia de un proceso hay que medirlo con celeridad, rapidez y terminar como sea, o hay que medir la eficiencia de un proceso con todas las garantías, con pruebas de oficio, para establecer la verdad, para que al final el producto sea un producto justo, una sentencia justa. Lo ideal será ver pues un punto de equilibrio, pero no podemos invocando las bondades de la rapidez, equidad o eventualmente de la concentración, resolver rápido. El pragmatismo es uno de los grandes males que pueden instalarse en los sistemas políticos. Esto de resolver, una vez soy práctico y resuelvo como sea, pero rápido, es un tema. Y esto abarca también el tema de la conciliación. Hay mucho entusiasmo por el tema de la conciliación. Algunas cortes del país estaban brindando unas estadísticas de 40% de conciliación. Ojo, hay que ver la calidad de las conciliaciones. Una conciliación buena, adecuada, es cuando las dos partes han salido satisfechas de la conciliación. Pero si uno ha salido con la idea de que ha sido estafado, que ha sido, pues digamos, presionado por las circunstancias para conciliar, esa no es una buena conciliación y no debe ser un buen dato estadístico tampoco. Por eso es bueno reflexionar sobre estos temas y es buena la experiencia que estamos teniendo en las cortes para que en Lima puedan corregirse algunas cosas.
Pero bueno, eso es como una parte introductiva. Pero en nuestro medio se ha optado por el sistema de la instauración de un sistema recursivo. No sé si hay alguna pregunta, inquietud antes de pasar a este tema. Bueno, en cuanto a la forma como vamos a abordar estos temas específicos, es un tema más que todo normativo y vamos a hacer unas reflexiones sobre el tema. Si ustedes me dicen si tienen alguna idea que compartir con todos los demás que estamos presentes, me lo hacen saber, por favor. Ya sabemos, además no voy a entrar mucho al tema, digamos, conceptual exquisito, porque eso todos, por el nivel del escritorio, creo que es innecesario. Vamos a hacer solamente algunas referencias. Es un recurso ordinario, en virtud de dicho recurso, quien se sienta agraviado a través de una sentencia o un auto solicita que sea revisada por órgano superior. Este órgano superior es distinto al que emitió la resolución, ya sea ahora órganos unipersonales o colegiados, con la finalidad de que sea anulada o revocada de forma total o parcial. Ya sabemos que debe fundamentarse adecuadamente en el orden de derecho o ambos, el agravio, los agravios, y la sujeción de la pretensión impugnatoria. También eso ya es conocido por nosotros, que son elementos básicos para la impugnación. La apelación en la nueva ley procesal del trabajo. A partir del artículo 32 y siguientes, se redacta estos medios impugnatorios y están, digamos, pensados en tres tipos de procesos, ¿no? El ordinario, abreviado y la impugnación de laudos arbitrales económicos. La norma señala, esta vez corrigiendo un defecto que tenía la ley procesal anterior, que seguramente ustedes han reparado o no reparado. En este caso, la norma dice que la apelación de la sentencia de 5 días hábiles empieza a correr desde el día siguiente de la audiencia solicitada a las partes para su notificación. No hay ninguna duda con la redacción de la norma. El plazo se cuenta al día siguiente de la notificación. ¿Y qué dice la actual ley, la vigente en la Corte de Lima? Dice que el plazo de 5 días se contaba desde la notificación de la resolución. O sea, y eso ha sido, digamos, no ha sido considerado en algunos pronunciamientos, ni nadie ha, digamos, pedido alguna nulidad de los concesorios por eso. Y todos han presentado su apelación dentro del plazo del 5.º día vencido un día. Y esto yo particularmente tampoco no lo reparé hasta que un juez mixto una vez viene de un periférico y me dice, quiero hacerte una consulta. Me dice, yo he denegado recurso de apelación porque lo han presentado al 5.º día. Digo, pero no, esto es al día siguiente de la notificación. No, me he denegado y la sala me ha denegado la queja por denegatoria de apelación. En efecto, por ahí hay una jurisprudencia, hablemos de la sala laboral, en que habría denegado una queja por denegatoria, una nulidad por presentación extemporánea de la apelación. Entonces, eso ya, digamos, es historia, pues lo puedo decir ahora, pero ya la nueva ley corrige, ya no hay margen de interpretación. Ahí dice que es al día siguiente de la audiencia o de citar a las partes para su notificación. Que ese es un tema que ya lo vamos a ver, digamos, que tiene que ver con las audiencias, ¿no? Con las audiencias y las sentencias que se expiden en el acto. Reiteramos ahí, ¿cuál es el cómputo del plazo? Al día siguiente de la audiencia de conciliación, si hay pronunciamiento, de la audiencia de juzgamiento o de la audiencia única en procesos abreviados. En los casos que el juzgado se reserve derecho de pronunciamiento al día siguiente en que fueron citados. Ahora, ojo, es indistinto que la parte vaya o no vaya. La citación corre desde la fecha en que se le citó.
Eso es bueno saberlo, porque quizás algún colega un poco que todavía desinformado va a esperar que te llegue la notificación su estudio y va a apelar, ¿no? Ahí hay un plazo muy estricto para poder tomar conocimiento de los pronunciamientos. En el artículo 33 tenemos lo que es el trámite en segunda instancia y audiencia de vista de la causa del proceso ordinario agregado y condicionado a la. Se establece que interpuesta la apelación el juez remite el expediente a segunda instancia dentro de los 5 días hábiles. ¿Qué hace el órgano superior? ¿Cuáles son las actividades que realiza? En primer lugar, dentro de los 5 días hábiles de recibido el expediente, fija día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. Hay un plazo que debe fijarse entre los 20 y 30 días hábiles siguientes de recibido el expediente. El día de la audiencia de vista concede el uso de la palabra al abogado a la parte apelante, y a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados y los fundamentos de lo que se presenta. Eso es lo que normalmente la defensa hace, viene haciendo. A continuación cede el uso de la palabra al abogado a la parte contraria. Esta intervención que está en negrita sí es una novedad, ¿no? Puede formular preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales. Si bien ahora también se puede informar sobre ello, al parecer esta actividad que realiza el órgano jurisdiccional tiene que ver con una intención de obtener alguna información de las partes. No es una investigación, digamos, solamente de temas jurídicos. Al parecer, cuando se establece la situación de conceder el uso de la palabra a las partes, estamos hablando de una investigación sobre los hechos. Y en efecto, ¿qué tipo de preguntas deberá hacer el colegiado o el superior a las partes? Si entendemos el sistema, el sentido estricto de la realidad, la vinculación del juez y la inmediación respecto al conocimiento de los hechos, obviamente van a ser sobre hechos. A los abogados, bueno, sobre el derecho. Por ello es que, estando vinculado el juez de primera instancia a la obtención y la producción de la prueba, obviamente, en el mismo sentido, las preguntas del colegiado se orientarán a eso, ¿no? Y en atención a que, si bien es cierto, la defensa puede conocer los hechos, pero no, digamos, vamos a fundamentar sobre lo que dijo el abogado sobre los hechos, porque eso no tendría sentido. Porque si nosotros entendemos la oralidad en el sentido de obtener la prueba, sobre todo de declaraciones personales, y se produce la prueba de la audiencia y de eso voy a revisar, lo que yo entiendo es que sobre lo que se ha producido, sobre lo que se obtuvo como medio probatorio y ayudó a fijar los términos fácticos de la sentencia, la defensa deberá construir toda la argumentación jurídica que corresponde. Particularmente, pienso que el superior en grado debe preguntar al abogado sobre ese tema jurídico, valorativo quizás, y en la parte de estrictamente sobre lo acontecido, digamos, una cuestión fáctica. Además, hay que tener en cuenta, de acuerdo con esta idea, es que en las exposiciones orales priman sobre las exposiciones escritas, precisamente por el conocimiento de los hechos y por lo que se dirá en la audiencia de juzgamiento. Es el mismo criterio que debe usarse también en el órgano, como debe usar o recurrir el órgano de revisión.
Aquí hay una casación interesante, como una suerte de paréntesis en esta, digamos, parte de la exposición, que se ha establecido en la casación 07-2012, La Libertad. Como todos sabemos, ya todas estas casaciones ya están siendo publicadas en la página del PJ. Simplemente se ingresa y se puede obtener toda la información. En este caso, al momento de fundamentar su apelación, la apelante solicitó que en vía de integración se remitan los actuados a los juzgados en lo contencioso administrativo, porque consideraba que el demandante era un actor o funcionario público de segunda instancia, público, y que al haber expuesto esos hechos y al haber argumentado sobre ello en segunda instancia, la sala, al no haber atendido esta exposición fáctica y jurídica, violó el principio de realidad y mediación. Entonces, ahí ya, a partir de lo que estamos diciendo, la oralidad habría que tomar, digamos, cuál es, la pregunta es si en efecto, lo que actuó la sala implicaba oralidad y mediación de la prueba, o simplemente los escuchó. Entonces, hay que tener, digamos, en cuenta ello, porque si nosotros vamos a interrogar de una manera tal a la parte apelante que nos permite traer otra información adicional, lo que estamos haciendo es interrogar con fines probatorios. Y si tenemos en segunda instancia la facultad de interrogar con fines probatorios, en efecto estamos hablando de inmigración y oralidad en segunda instancia. Con lo cual parecería que ello estaría vulnerando la doble instancia, porque la casación no podría revisar la cuestión fáctica. Entonces, por eso es bueno, seguramente la Corte Suprema sabrá delimitar este tema para poder fijar, digamos, ya no de manera genérica sobre oralidad y mediación, sino ya ajustarse a la cuestión de los casos concretos y definir, en efecto, qué naturaleza tienen los interrogatorios de segunda instancia. Bueno, aquí hay una cuestión adicional que establece la Corte Suprema y señala que el cambio de orientación en el pronunciamiento judicial no puede fundarse en los alegatos de segunda instancia. Por ahí ya una pista. Está considerando que lo que se dice en segunda instancia solamente es un alegato. No puede reorientarse la cuestión, o sea, no puede reorientarse el tema en discusión en primera instancia en segunda instancia. Y dice, ¿por qué razón? Porque los alegatos deben ir como respaldo a la posición defensiva desarrollada por las partes a lo largo del proceso. No se puede contravenir ni desnaturalizar. Y que el juez conoce el derecho, ¿no? Entonces hay por ahí una, digamos, un indicativo, una idea de que esta comprensión de esta parte que recurrió a ser casatoria entiende que oralidad es hablar, ¿no? Pues oralidad no es hablar, oralidad producir pruebas. Por eso es que nos preguntamos nosotros cuál es el sentido de formular preguntas a las partes. Los abogados a la hora de las exposiciones. La Corte Suprema aparentemente considera que solamente son alegatos. No se trataría estrictamente de oralidad, ya que esta es aplicada a protección de producción de la prueba en las audiencias de primera instancia. Entonces, considera, bajo este criterio de la Corte Suprema, la oralidad en segunda instancia solo serían alegatos que refuerzan la posición que viene desde la teoría del caso, ¿no? Una posición totalmente coherente desde que se arma el caso
desde que se plantea la demanda, desde que se discute y desde que se resuelve. Entonces, esa, digamos, sería el criterio de la Corte Suprema. En el artículo 33, seguimos. Concluida la exposición oral, se dicta la sentencia inmediatamente o luego de 60 minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan de un modo lacónico. A diferencia de lo que se le exige al juez de primera instancia, en la que simplemente se limita a señalar el fallo, que en mi opinión debe ser el fallo concreto de lo que se ordena y se manda, y no solamente el sentido si es fundado en nada o fundado en parte, sino estrictamente el contenido de lo que ya se resuelve. En primera instancia no se le exige al juez que haga una exposición lacónica, como dicen ellos, de acuerdo a cómo usan este adjetivo, ¿no? Pero en segunda instancia sí debe expresar. Excepcionalmente puede diferir su sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia, señala el día y hora para que las partes comparezcan el despacho para la notificación de la sentencia, bajo responsabilidad. Y además, la citación debe realizarse dentro de 5 días hábiles de celebrada la audiencia de vista. Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al 5º día hábil, igual, ¿no? Al 5º día siguiente en su despacho. Entonces las partes o los apoderados deberán ir a recoger su sentencia. De ahí se notifica. Entonces ya, digamos, concluyendo esa parte de la apelación, podemos resumir los términos siguientes, ¿no? Inicialmente, la apelación, que siempre ha sido un medio impugnativo que ha sido pacífico a los sistemas escriturarios, ha sido, digamos, cuestionado por una cierta doctrina para negar, digamos, esa calidad de medio impugnativo, porque entienden que con la mediación del juez de primera instancia, en atención a que logra obtener o producir pruebas bajo una actuación muy personal, esta no puede ser revisado por el superior. Y en efecto hay algunos casos también en que han sucedido en la propia regulación, como el tema chileno, ¿no? Ellos no tienen apelación. Pero adicionalmente podemos decir que la gran ventaja que se ha tenido en la instalación de este modelo en nuestro país es la grabación en audio y video. La grabación en audio y video ha roto un poco este esquema de la innecesaria apelación de lo resuelto. En realidad, ¿eso qué es? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en Roma era pues una instancia única, ¿no? El emperador hacía justicia y públicamente resolvía. El problema estaba bien hasta que se inventa la apelación, ¿no? La apelación. Cuando se inventa la apelación, ahí empiezan los problemas. ¿Cómo documentar lo que se ha actuado para que el superior revise? Entonces, el tema es muy significativo porque el avance de la ciencia ha permitido, digamos, retener o poder, digamos, establecer determinados hechos y reproducirlos. Y por eso es que la inmediación tenía mucha más relevancia antes de que existan estos medios tecnológicos, porque obviamente se decía el juez que ha intervenido en la audiencia de pruebas, que debe ser el mismo que debe sentenciar, debe hacerlo rápido porque no se puede olvidar. Pero el sistema tecnológico nos ha permitido a nosotros la reproducción de estos hechos. Aunque algunos dicen, bueno, no es para tanto, ¿no? Es decir, que no puedo reproducir todo, pero es realmente esencial que pueda revisarse las actuaciones, sobre todo las actuaciones personales
que se llevan a cabo en las audiencias. Entonces, nuestro sistema de la ley procesal laboral no ha optado por el tema de no ha obviado este recurso. Ha considerado que es necesario la revisión. Se ha introducido algunos temas que hemos hablado sobre el interrogatorio, pero además no podía hacerlo, porque es una garantía, un principio de la Administración de Justicia, ¿no? De instancia plural. Entonces pasamos al tema de lo que es recurso de casación. No sé si ustedes quisieran opinar. Sí, doctora, díganme. Una pregunta. Con respecto a... ¿Qué sucede si... Sobre todo, la doctora. Sí. Con respecto a las apelaciones de los autos, Sí. ¿continúa en la nueva ley también? Sí, claro. De la sentencia, nada más de los autos. Los autos que se expidan en realidad tenemos que ya tener la comprensión de que, por eso es que se dice que con la demanda, la defensa se la juega todo, y con la contestación. Porque todas las incidencias que se generen solamente se van a quedar en una de las dos audiencias. No puede haber incidencias en otro tipo de audiencias, en el camino no puede haber incidencias. Todas las incidencias y autos deben ser, digamos, atendidos en la audiencia, por ejemplo, de juzgamiento. Digamos, las cuestiones probatorias, tacho un documento, eso se resuelve con la sentencia. Las excepciones también se resuelven con la sentencia, aun cuando hay un tema ahí suelto, en la que muchos observan y dicen, bueno, si es un tema de caducidad estrictamente, y es evidente la caducidad, ¿para qué llevar toda esta cuestión probatoria a un sepultamiento, para que al final le digan que es una sentencia inhibitoria o una sentencia de improcedencia de la demanda, por la caducidad? Pero todo va a resolver en esas dos audiencias, por principio de concentración. Nada va a quedar suelto. Entonces hay que, digamos, tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿no se va a considerar apelaciones de las excepciones? ¿No se va a considerar? No, las excepciones se resuelven con la sentencia. En la sentencia. Ah, sí. Sí, claro, eso sí es apelable, claro. Eso sí no podría ser apelable. Pero si usted, por ejemplo, es lo que sucedía antes con un dispositivo que era el 0380. 0380, todo se resolvía con la sentencia. Nada se resolvía antes. Y es apelable, claro. Sí, está como apelable. Pues sí, es una... Dígame, doctor. Con lo que resuelve en segunda instancia, cuando nos citan al despacho y las partes, o uno de ellas no asiste, ¿cómo queda la notificación? No asiste, se da por notificado. La sentencia se va a dar por notificado el día de la citación. Bueno, y si vienen posteriormente a los 5 días... Lamentablemente eso. Por eso que el nuevo esquema es letal. Se le cita a la audiencia para notificar la sentencia y tiene que ir a recogerlo. Ahora, si debe hacerse una audiencia especial, no sé si tendrá sentido práctico hacer una audiencia especial, porque ese fallo, digamos, el fallo que se le va a entregar forma parte de esa audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué formalidad, qué formulismo, qué protocolo podría tener? Bueno, eso es un tema ya, digamos, quizás accesorio, ¿no? Pero lo importante es que ya si usted le cita para la notificación de la sentencia al 5º día hábil, tiene que ir a recoger la sentencia o poner que alguien lo recoja. Si no va, se da por notificado. ¿Y desde qué fecha corre para...? Al día siguiente, pues, de la audiencia. Pero si cuando se termina la audiencia del juzgamiento, se dice que el fallo por decir es dar la sentencia. Y después de 5 días se notifica la sentencia. ¿Desde qué fecha corre la apelación entonces? ¿Desde que le dicen al fallo o desde que notifican la sentencia? En mi opinión, desde que notifica la sentencia. Porque recién ahí toma conocimiento usted de los fundamentos. Disculpe, doctor, usted dice su opinión, pero ¿qué dice la norma? Pero eso es lo que dice, ¿no? Desde el 5º día. Desde ahí tiene que tomar en cuenta. Al día siguiente, o sea, si usted produce la sentencia en el mismo acto
Claro. Ahí no habría problema. Claro, pero si usted le está postergando para el quinto día, tiene que contarse desde día siguiente hábil de esa ciencia. Eso es lo que sale de esa ley, ¿no? No podría interpretarse de otra manera. ¿Sí o no bien? ¿Qué garantía hay en esta ley con respecto a la anterior para que esos plazos cortos se cumplan, ¿no? Porque en la actual ley, en teoría, los plazos también son cortos, ¿no? Pero nunca se han cumplido. O sea, ¿qué garantía hay en la nueva ley para que eso, digamos, que ponga el efectivo demasiado caro? Que es mucho, ¿no? Esa pregunta sí es muy interesante. Lo que hay que tener en cuenta es que el nuevo modelo con relevancia en el sistema de la oralidad y de la inmediación no va a solucionar problemas estructurales. La oralidad lo que permite es que el juez, al entrar en contacto con las fuentes de prueba, con la obtención de la prueba en la audiencia de juzgamiento, lo que le va a permitir al juez es expedir una sentencia más ajustada a la realidad de los hechos y por lo tanto, digamos, más ajustada a la hipótesis normativa y que la sentencia sea más justa. Además, que la sentencia, porque por el hecho de que pueda ser grabado, o sea, puede en materia de publicación, de publicidad, etc., tenga un mayor grado de legitimidad. Pero la oralidad no resuelve el problema de carga procesal, no resuelve el problema de un defecto en el sistema de notificaciones. Eso no resuelve la oralidad. Entonces, lo que tiene que ir acompañado de este sistema son los medios suficientes, la logística suficiente, el número de personal suficiente para que pueda atender este requerimiento de demanda laboral. Actualmente, en Lima, por ejemplo, se reciben alrededor de 40 demandas solamente de procesos ordinarios, todos los procesos laborales puros, ¿no? 40 al mes. Están entrando a la nueva ley 16 juzgados laborales. Estos 40 demandas mensuales que recibe cada uno profesional es producto de una distribución de 29 juzgados actualmente. A la nueva ley entran 16. Y hay un superávit de requerimientos. Entonces, y eso también muchos de ustedes conocen, que en Trujillo o en otras partes del país las audiencias se están citando, creo, para cerca de un año desde que se presentó la demanda. Con lo cual, nosotros advertimos que no se hable tanto de oralidad, es decir, oralidad, etcétera, etcétera. No se trata de eso solamente. Se trata de que este sistema vaya acompañado de todo el soporte, digamos, logístico, estructural que necesita el Poder Judicial para atender la demanda laboral, de la naturaleza laboral. Entonces, la oralidad por sí sola no garantiza ni cumplimiento de plazos, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que se está haciendo ahora en la Corte de Lima, digo, como novedad, en primer lugar, se está creando 16 juzgados laborales que van a entrar en funcionamiento el 4 de noviembre, 4-5 de noviembre. Estos juzgados laborales entran con carga cero. Hay 10 juzgados de paz letrado que van a entrar también especializados en materia laboral, que entran también con carga cero. Y hay una sala laboral nueva que va a entrar también, ellos sí entran con una carga, vienen con un paquete porque no podrían estar esperando a que suban la causa para poderse trabajar. Entonces le van a dar una carga antigua para que puedan, digamos, avanzar. Es razonable eso. Ahora, más detalles. Los 16 juzgados laborales van a funcionar en el piso 17 y 18 del edificio Mario Zamora Valdés. No ha habido presupuesto, no ha habido, digamos, temas para ir a un lugar adecuado, especialmente para la judicatura laboral. Por temas presupuestarios, nos dicen.
Los 10 juzgados de paz letrados, al parecer, estarían funcionando en el Ministerio de Trabajo. Los 10. ¿Ya? La sala laboral estaba contemplado su funcionamiento también en el edificio Zamora Valdés, pero se ha expuesto razones de que no tenía una función práctica, porque una sala laboral eventualmente puede generar discordias o impedimentos, y ese expediente tenía que ser trasladado a otra sede de otros estados superiores, con lo cual no tenía razón práctica. Por lo tanto, parece que la sala sí se va a quedar en el lugar, o va a estar en conjunto con todas las salas, digamos, liquidadoras. Adicionalmente, ya ustedes saben que 6 juzgados laborales se están convirtiendo a juzgado contencioso administrativo, con carga abierta. Y a ellos se le va a trasladar de expedientes contenciosos administrativos que están en trámite actualmente. Y a su vez, estos juzgados convertidos van a devolver carga laboral, precisamente, a los juzgados liquidadores que se quedan, digamos, en reemplazo de los 16 convertidos. Esa es nuestra realidad, estamos en el Perú, no podía ser nada más. Dígame, doctor. Doctor, tal vez yo considero que sea una ilusión muy pronta que se pueda tener. Se habló mucho del nuevo sistema penal de corrupción de funcionarios, se crearon fiscalías nuevas, pero de las cuales se habló bastante que va a ser muy rápido, va a ser organizado, va a ser pronto, pero en la realidad no será. Se tiene que pedir una audiencia de control de plazo o tutela de derecho. Entonces, mi pregunta es, ¿sucederá eso con el nuevo sistema que se va a crear en el nuevo proceso laboral? Doctor, cuando se instauró el módulo laboral actual, los dos módulos laborales en el edificio de Zamora Valdés, los que han litigado en estos juzgados, saben que como novedad empezó a funcionar muy bien. Se contó con la tecnología que en esa época era la más adecuada, con equipos de cómputo nuevos, y el personal también se le capacitó, etc. Y empezó a generarse unos procedimientos que duraron poco tiempo. Pero este sistema modular contenía un sistema flexible, porque se establecía que el juzgado que pasaba de 550 causas se activaba otro juzgado, digamos, comodín, que iba a asumir las cargas que se iban incrementando. Así se diseñó y nunca se cumplió, ¿no? Entonces, a tal punto que los módulos laborales, posteriormente se les fue retirando los equipos, los anexos, es decir, se le fueron cargando de otras especialidades. Ahora en el piso 6 están cobijándose laborales, constitucionales, civiles, etcétera, ¿no? Quizás hubiese sido oportuno pensar un poquito más en este tema y tal como se hizo el ofrecimiento por parte del Ejecutivo, ¿no? En realidad, nosotros somos testigos que cuando estaba el ministro, un distinguido maestro universitario, se hizo un ofrecimiento público para que se le construya un local a la judicatura laboral con todo, digamos, la infraestructura y el presupuesto de San Borja. Tampoco ya, digamos, no se concretó, bueno, cambiaron de ámbito político, ¿no? Pero en realidad todo lo que usted me dice es algo que, digamos, no aspiramos a que suceda. Desde el Poder Judicial, tenga usted la plena seguridad que hay un gran compromiso por parte de los jueces de que el sistema funcione. Y por eso es que nosotros estamos planteando inclusive que el otro módulo, el tercer módulo, debería ya implementarse en la máximo dentro del primer semestre del año que viene, adelantándonos al incremento de la carga, no esperando a que nos ahogue, sino entonces ya quizás hacer ya unas gestiones para que el tercer módulo laboral ya esté, digamos, virtualmente conformado y organizado para que entre, digamos, en funciones luego que ya empiecen los dos primeros.
Si hay algo más que comentar. Doctor, con respecto al control de plazo, ¿se va a dar o no se va a dar la audiencia de control de plazo? El control de plazo, doctor, ¿en qué sentido? En el tiempo que no cumple, el juzgador no cumple el plazo establecido de ley. Eso tiene que cumplirse. Claro, el plazo para la expedición de la sentencia, se refiere a usted, o en los emplazamientos y todo. No, el plazo de expedición. Claro, la etapa postulatoria. Hasta que termine. Bueno, eso es difícil. Eso es difícil. Eso se quebró en los cortes del interior del país inmediato, porque imagínense, si se generan, usted tiene que pensar que cada audiencia es una sentencia. Entonces, si uno piensa que cada vez es una sentencia, tiene que proyectarse cuántas sentencias normalmente un juez produce en el mes. Y el número está entre 25 a 30, más o menos. Si nosotros atendemos una demanda que va a duplicarse, obviamente ya la programación de las audiencias van a quedar, digamos, no se va a poder ajustar todas las demandas a la programación de las audiencias. Por lo tanto, eso se va a ir, digamos, tratando de que el caso no se aleje demasiado. Por eso es que la idea de comprender a otro módulo, ¿no? Y lamentablemente eso cuando empezó a suceder, parece inclusive en Chiclayo, y los jueces se organizaron y reclamaron pues al Consejo Ejecutivo que se estaba pasando esto, que no se podía cumplir los plazos por inmediato lo que ahora orden. La idea era que el plano administrativo pues dé una solución. Pero lo que sí hay, como le digo, es un compromiso de que esto no tenga las mismas características de lo que tienen los procesos actuales. Fíjese usted, dentro del mismo Poder Judicial, y como una cuestión de autocrítica, en los procesos incausados de reposición que se han iniciado ante sede constitucional, el promedio de esas causas están durante un año y medio. Ahí se refiere hasta el Tribunal Constitucional. El promedio de causas que se han demorado en su nulidad de despido los juzgados laborales, promedio de 4 o 5 años. Entonces, esa es, digamos, no porque el juez lo quiera hacer, sino porque la alta carga procesal hace que no se pueda atender estas causas en su debida oportunidad. Y respecto de ello, después lo vamos a ver, un pronunciamiento de la Corte Suprema, que no jurisdiccional, que dice que el laboral es competente para ver el despido incausado. Con lo cual ahí va a haber otro problema, que es que quién va a ver el incausado, el juez constitucional o el juez, porque hay una presidente vinculante que dice que el incausado va por ahí, y un pleno jurisdiccional que dice que el juez laboral va por el abreviado o el juez, ¿no? Con lo cual se ha generado todo un problema. Bueno, vamos a seguir con...
en el tema del recurso de casación, digamos a grosso modo unas ideas centrales para entrar al tema ya normativo. Hay unos vestigios de la casación en Roma, pero digamos la casación ya moderna, la que hemos tomado conocimiento ya nosotros que somos digamos países que siguen el sistema occidental, veo en otros ojos a Francia. Y en Francia es en la Revolución Francesa en la que se consolida este recurso. Y como señala Caramandrei, no es pues una creación de los juristas de la Revolución Francesa. Ya este concepto de casación ya viene del antiguo régimen que imperaba en Francia. Lo que nos señala Caramandrei es que el poder del rey era un poder absoluto y que tenía que controlar a los órganos jurisdiccionales. Entonces tenía que vigilar el funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales para que puedan tener respuestas homogéneas. Tratándose de este monarca francés de un juez supremo de todo el Estado, ejercía en diversas formas su poder de inspección y de revisión de lo que hacían los jueces de este antiguo régimen. Entonces esta idea ya de órganos que controlaban un sistema normativo viene ya de este sistema absolutista. Con lo cual, pues, el origen de la casación no es tan democrático, ¿no? Ha sufrido una mutación para convertirse en lo que conocemos ahora en nuestros medios. Entonces, en el antiguo régimen se delineó la tendencia a separar el poder supremo del control del soberano. O sea, ya el poder de los feudales trataba de alejarse del poder supremo del rey. Y, digamos, hay una figura ahí que se llama Conseil des Parties, no sé si será la pronunciación correcta, que era la que se encargaba justamente de establecer este control del monarca respecto a los feudos. Entonces, esto genera, digamos, ya el origen pues, de lo que ya es la separación de poderes, etcétera, etcétera, que es base de la Revolución Francesa, y en concreto el nacimiento, para lo que nosotros nos interesa, de un tribunal de casación ya independiente. ¿No? Entonces esto viene del sistema de control. Su base es un sistema de controlar la actividad jurisdiccional para fines, digamos, de respuestas homogéneas en relación a los asuntos que se veían. Y lo que se dice es que en esta época de la Revolución Francesa existía una gran desconfianza hacia los jueces, al punto de temer que puedan incluso invadir la esfera del legislador, utilizando la vía de la reglamentación e interpretación de la ley. La casación en realidad pertenece en sus inicios al poder legislativo, porque el poder legislativo lo que hacía era dar leyes, y como la Revolución Francesa, y como la situación antes de la Revolución Francesa era la dispersión de las judicaturas a nivel de todas las repúblicas, entonces era un peligro también para la Revolución Francesa tener jueces que puedan, digamos, hacer sus interpretaciones más allá de lo que la Revolución quería con sus leyes. Entonces la ley, por eso que ahí decían los grandes defensores protagonistas de la Revolución Francesa, ¿no? Es que el juez desemboca la ley. Eso se explica por eso. Porque el legislador tenía, digamos, el legislador tenía que establecer todas las situaciones para evitar que los jueces interpreten. No era impensable que el juez interpretase, porque en interpretación, según ellos, estaban
digamos, irrogando la facultad del legislador. A tal punto que inclusive este consejo anulaba la sentencia de los jueces, y si lo anulaba por tercera vez, ya era ese caso o ese supuesto jurídico tenía que ser sometido al legislativo para tener una interpretación auténtica. Entonces ahí había un afán, entonces, el afán del monarca inicial de controlar a los jueces para sus propios fines, el afán del legislador para mantener la revolución, digamos, el ideario de la revolución francesa. Eso es más o menos el contexto en el que se gesta el Tribunal de Casación, ¿no? Que venía a ser un órgano de vigilancia de la actividad jurisdiccional para hacer el cumplimiento estricto de la ley y respetar la separación de poderes. Se constituyó en un órgano del Poder Legislativo con carácter autónomo. Ya con el correr del tiempo, ya en el siglo XIX, el Tribunal de Casación cambia su nombre a Corte de Casación y se aleja del Legislativo. Y ya se integra al Poder Judicial como un órgano netamente jurisdiccional. Y por eso es que la primera finalidad de la casación es la función de la defensa de la ley, porque la ley era el instrumento por el cual se podía controlar a la judicatura. ¿Cuál es, pues, la finalidad del recurso de casación en materia laboral? En general, en materia laboral. No señala la nueva ley esa finalidad, pero tampoco eso significa que no tengamos en cuenta que ya hay normas establecidas del Código Procesal Civil, establece cuál es la finalidad del recurso de casación. Olvidé decir, en el sistema francés, que se gestó con el Consejo de Corte de Casación, hay ustedes saben, hay un cuadro de abogados que registrados ante esta Corte de Casación, que solamente pueden suscribir recursos casatorios. Cualquier abogado no puede suscribir una casación en Francia, lo cual, pues, en nuestro medio sería pensable hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las finalidades del recurso de casación laboral? La finalidad no filáctica, no tiene como finalidad el reexamen de las cuestiones fácticas en que se basó el fallo. La finalidad es que se revise todo lo que es el aspecto jurídico y que las instancias de revisión son soberanos en la aplicación de las cuestiones fácticas. No hay manera de que la casación revise los hechos. Y esa finalidad clásica es la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, tanto en errores injudicando como en procedimiento. Esta visión clásica ya solamente de la finalidad no filáctica de defensa de la ley ya ha sido, digamos, superado, porque ya tenemos un sistema con base constitucional en la que ya hay otro sistema también de control por parte de los tribunales constitucionales. Pero esta es la finalidad inicial que tiene este recurso. La otra finalidad es unificar la jurisprudencia nacional, lo cual le hiciera una finalidad pedagógica con sentencias que sirven de ejemplo a los demás órganos jurisdiccionales. Y a esto justamente la Corte Suprema se ha dedicado en estos últimos tiempos. Ustedes habrán visto que en los pronunciamientos que está creando la Corte Suprema está dando algunas exhortaciones, unas directivas a los jueces laborales. Un caso que es, emblemático es el tema de la admisión de los casos de despidos incausados, ¿no? Ustedes saben el gran problema que hemos tenido con ocasión de lo que resuelve el Tribunal Constitucional, de que si los jueces laborales eran competentes o no para haber causado con reposición y despido fraudulento también con reposición. La gran mayoría de
jueces han denegado que no tienen competencia por el hecho de que no tienen legalmente la competencia. Y esto ha sido materia de unas inadmisibilidades en la Corte de Moquegua, principalmente, que ha tenido ese sentido, ¿no?, de declarar inadmisible estas pretensiones, ante lo cual ya la Corte Suprema ha establecido que no es materia de inadmisibilidad, eso tiene que entrar al debate para ver si en efecto ha habido, tiene o tiene razón la persona que quiere responderse vía incausado, que ya también se ha consolidado con los plenos jurisdiccionales, la que se ha publicado, la que ya con carácter, digamos, obligatorio, si se quiere, ya se ha establecido que esto es competencia de los jueces laborales, al menos para someter al debate, no significa que deban atenderse o estimarse la demanda, ¿no?, solamente para que el juez no se declare incompetente. Entonces, la idea de mitigar la jurisprudencia nacional también es otra finalidad de la casación, y que ya se está haciendo por lo que ya hemos referido. ¿Cuáles son las causales del recurso de casación? La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, con el apartamiento de los presentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema de Justicia de la República. Para la doctrina dominante, en cuanto a causal significa terminológicamente la trilogía de la aplicación indebida, interpretación errónea, inaplicación o aplicación indebida de norma material. Ya no tiene esa redacción. Pero todos estos supuestos que estaban antes y que ahora también están comprendidos en la infracción normativa, tanto afectiva como sustancial. Entonces ya ahí, digamos, se hace más sencillo, digamos, la comprensión de estas figuras para que puedan irse en sede casatoria. Un auto ahora puede irse a la Corte Suprema, ¿no? Ahora, ¿toda infracción normativa es causal de casación? Esa es una pregunta que siempre se ha hecho. La respuesta es negativa, solamente la que incide directamente sobre la decisión tomada cuando es trascendente y determinante. Es cuando compromete el fallo lo que se decide. No toda infracción puede ser casatoria. El control casatorio no puede extenderse a toda norma solo cuando la infracción es relevante a los efectos del recurso. A este respecto es importante que ustedes tengan en cuenta lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en un caso en la causa 7022-2006 PA/TC. Este es un caso en el que el trabajador demanda a la empresa Sauder por inhibición, por reparto de acciones laborales. Entonces, en primera instancia, y se demanda ante un juzgado civil. Entonces, el juez civil lo admite, lo tramita, y la demandada no deduce la excepción, incompetencia, y se pronuncia por el fondo, este juez civil. Sube a sala, y en la sala confirma la sentencia. Y la empresa recurre a casación por unos supuestos específicos, pero no recurre por el tema de la competencia. Entonces, cuando llega a la sede casatoria, la sala casa la sentencia y dice que debió aplicarse el libro honoris curia y declarar nulo el oficio todo lo actuado por incompetencia. Pues ante ello el TC le dice que en la casación solamente puedes pronunciarte por los aspectos denunciados. Y ahí es donde desarrolla esta idea, ¿no?
que la casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y presupuesto de admisión y procedencia están vinculados a los fines esenciales para los cuales se ha previsto. Esto es la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional. Y le dice también que el iura novit curia no es facultad del órgano de casación, solo eso es facultad de los órganos de instancia, porque la apelación es la que contiene la nulidad. Entonces, por eso es bueno que tengamos en cuenta que si ha habido este defecto, no significa que pueda ser casado de oficio por la Corte Suprema. En principio, porque no ha sido denunciado. Y además, sea por temas de fondo, el Tribunal Constitucional dice si esto ha sido materia de debate, si se han analizado las pruebas, se revisó bien, etcétera, etcétera, no hay necesidad de hacerlo volver a un trabajador a litigar otra vez, toda vez que ya, al parecer, este proceso ha durado unos 7 o 8 años. Entonces, ese era uno de los argumentos adicionales que el Tribunal Constitucional decidió. Seguimos con lo que establece la casación del Tribunal Constitucional en otros pronunciamientos. Señala que la casación es un recurso extraordinario que solo permite la revisión por el Supremo Tribunal Casatorio en los casos específicos, exclusivos y excluyentes del artículo 386 del Código Procesal Civil. Bueno, es en materia civil, ¿no? Pero que sirve como elemento para nosotros. Y de ahí que en este mismo caso, en 7022, el principio de iura novit curia no puede ser invocado en sede casatoria. Ahora, puede ser deducida interpuesta el recurso de casación en contra de normas procesales. Bueno, ya sabemos que sí. La Corte Suprema ya viene pronunciándose por este tema, este tipo de infracciones de carácter adjetivo. Veamos entonces lo que establece la Corte Suprema sobre la casación, sobre admisibilidad de la demanda. Este es el caso que les había referido hace un rato. Se demanda sobre un despido fraudulento, una simulación de convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso, que al decir del reclamante había sido suscrito por coacción o engaño, y subordinadamente solicita el pago de una indemnización por despido arbitrario. El juez en el caso le dice: no entiendo tu demanda, tú me estás pidiendo esto, pero no entiendo por qué. Ese tema de despido fraudulento con reposición no está en la norma, y además le estás pidiendo una indemnización por despido arbitrario. Entonces, al parecer, lo que podría venir a ser debatido en un caso de improcedencia, ¿no? Porque no tenía la competencia para ver esos temas, porque no tenía el supuesto de la norma sustantiva para ver esta materia, el juez se quiera analizar el tema de la inadmisibilidad. Entonces, todo el debate se genera el tema de la demanda y su supuesta oscuridad para que este órgano judicial entienda lo que quería el demandante. Pero era claro que lo que quería era que se declare que esa suscripción de ese convenio de mutuo disenso había sido coaccionado, y que esa coacción implicaba un fraude, y que ese fraude a él significaba que debía demandar su reposición. Entonces, al parecer ese era el pedido concreto, ¿no? Pero el órgano jurisdiccional consideraba que eso no estaba claro. Entonces, por ello es que resuelve hacer efectivo el apercibimiento decretado y, por consiguiente, rechaza la demanda y dispone el archivo definitivo. Entonces, todo esto va en casación y llega a la Corte Suprema. Y en la casación, la Corte Suprema refiere
El artículo 4, inciso 2, literal A de la Ley Constitucional del Trabajo establece la competencia de la vía ordinaria laboral para conocer las pretensiones previstas en el artículo 29 y 34 del Decreto Supremo 0397, así como la correspondiente despido fraudulento. En realidad no dice eso la norma, ¿no? El que podía, digamos esto no era el tema, ¿no? Lo que aprovecha la Corte Suprema de esta instancia es para aplicar un lineamiento, ¿no? Un lineamiento ya para que sea, digamos, una línea a seguir por los órganos jurisdiccionales. Y lo que no podía hacerse antes en el sistema de la ley procesal vigente, si se hace con un simple auto de tal inadmisible una demanda. Entonces es un auto de gran relevancia para que haya podido ser casado. Hay otra casación, la 4544-2011 del 2012, de 1 de junio del 2012. Ahí también se demanda un despido fraudulento. Se sostiene que hay coacción para la firma de mutuo disenso, es otro supuesto. Es un supuesto parecido, pero las primeras casaciones que han venido son las que han venido de Moquegua, y todos tienen las mismas características, pero he extraído datos que nos sirven para otros efectos. ¿Cuáles son las razones del rechazo? Se le dice que el texto no es claro, que la fundamentación jurídica esgrimida por delante solo de citas de las normas, que debe construirse el silogismo jurídico, y el levante no señala la finalidad de cada medio probatorio. Bueno, en realidad lo que están obligados las partes solamente es a presentar los hechos. Y la fundamentación jurídica puede ir después, pero creo que aquí, al parecer, hay un exceso en la calificación. La fundamentación jurídica con las citas legales creo que son suficientes, si son las pertinentes, para que el juez pueda ver en qué supuesto de la norma encajan los hechos que están expuestos. El petitorio no es claro, creo que se refería a lo mismo, quería despido fraudulento con reposición. Y bueno, el tercer aspecto sí que es un requisito de lo que se ve con la decisión, sí se cumple, ¿no? Eso sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que casa la Corte Suprema? Señala que el juez debió calificar la demanda en el contexto específico de los hechos invocados como fundamentos de hecho. ¿Cuál es la existencia de un convenio de determinación de contrato de trabajo por mutuo disenso, que se le hizo firmar al demandante bajo coacción y engaño? A decir del demandante, existe un despido fraudulento, debió considerarse los antecedentes jurisprudenciales. Estas son las demandas que se iniciaron contra una sola empresa, por eso que los hechos se parecen. Entonces, cuando se rechaza la demanda de incumplimiento de normas laborales y se dispone el archivo definitivo, la Corte Suprema le dice, o da el siguiente mensaje, ¿no? En primer lugar, si el juez laboral tiene una duda respecto del cumplimiento de algún requisito de admisibilidad o de procedencia, lo que implique la inadmisión de la demanda o la continuación del proceso, debe interpretar normas en forma sistemática que permita la continuidad del mismo, ¿no? En favor del proceso, en producción. Entonces, esto que era ya un tema recurrente en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional se reafirma con esta casación. Señala asimismo que la exigencia en el cumplimiento de los requisitos de la demanda no debe ser severa y excesiva, debe ceñirse a lo previsto por la ley 29497, privilegiando en cada caso en concreto una tutela judicial efectiva y buena fe de las partes. Sobre este tema sí yo quisiera detener un segundito para decirle lo siguiente.
El nuevo modelo procesal laboral comprende un tipo de demanda fino, estructurado, con los territorios claros, concretos y precisos. Es lo que se ha venido a denominar en otros países lo que se define la demanda inteligente, sobre todo en Colombia, que lo han acuñado esta. La demanda inteligente es la demanda muy bien planteada, sin defectos, estructurados, con fundamentos jurídicos, preciso, concreto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque ello permite, en primer lugar, una contestación que tiene el mismo estándar, que la controversia y lo que se discute esté claramente delimitado desde los actos postulados. Pero además permite una conciliación, porque si yo pretendo solo lo que me corresponde, sin, digamos, pretender algunos derechos que ya me han sido satisfechos o que son liquidaciones exageradas, etcétera, etcétera, un tipo de demanda así, estoy seguro que no va a atender ni una disposición del demandado para acercarse a una conciliación, una solución. Y permite además una demanda clara y una posición clara, el debate centrado en la audiencia de juzgamiento. Además permite que no exista contradicción entre lo que se dijo por escrito y lo que se va a sostener en la audiencia en forma oral. Todo esto que encierra el gran concepto de demandas inteligentes, al parecer, la Corte Suprema le pone un poquito de restricciones, le dice al juez, aunque no sé si la expresión severa sea la más adecuada, pero lo que dice es no exageres en pedir los términos de la demanda, o sea, los hechos, que los requisitos estén, digamos, mínimamente, pero no exageres en tu calificación. Si tienes duda, pásalo. Pero ese pásalo es, para el juez de primera instancia, un gran problema en la vida. Entonces, la Corte Suprema, no sé si eso será una decisión aislada, ¿sí? O inicial, digamos, no aislada, porque está reiterando, pero inicial, o quizás después tenga que reorientarse, pero no va a tono con lo que se quiere en el modelo. Entonces puede generar una suerte ya de dejadez, y con base a esta casación sostener una demanda y decir, mira, yo pongo lo mínimo y se acabó. Entonces, eso quería comentarles, porque quizás debió haberse puesto de otra manera, ¿no? Porque quizás en el caso concreto, lo que podría haber será una causa de improcedencia y no una inadmisibilidad, porque era casi un tema que ya merecía otra respuesta previsional y no una inadmisibilidad. Y remarca la Corte Suprema que con el rechazo in line de la demanda se ha transferido el derecho fundamental a un debido proceso por infracción del principio de proacciones, previsto en el artículo 3 del título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo, 99497. Y ahí por ahí la Corte Suprema da una exhortación a los jueces laborales para que justamente no sean severos ni demasiado exigentes en la calificación. Pero usted sabe en la práctica que cuando se hace una demanda con montos muy genéricos, como dice la norma actual, es decir, el monto total más los montos parciales, es difícil la contestación, porque la contestación con peticiones tan genéricas hace que no pueda fijarse realmente el tema para la discusión. El típico caso es una liquidación con el último sueldo percibido y sin decir que se le pagó la mitad de su beneficio social. Eso en realidad es una demanda así, es poco amigable para la parte demandada, porque ¿dónde está lo que se le pagó? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no acepta que se le ha pagado? Entonces ya hay una predisposición a no conciliar. Porque dice, por eso me demandan pretensiones que ya han sido satisfechas, no me permite a mí, digamos, ensayar un acercamiento. Por eso, pues, digamos, ya cada uno verá cómo interpreta o
o digamos, asume lo que viene diciendo la Corte Suprema sobre el tema de la inadmisibilidad. En el artículo 35 se establecen los requisitos de admisibilidad. Señala que se interpone contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que como órganos de segundo grado ponen fin al proceso. En el caso de sentencias, el monto reconocido en ella debe superar las 100 unidades de referencia procesal. No procede contra la resolución que ordena a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento. En el caso del monto, también se ha criticado la ley porque al parecer tenía un trato discriminatorio, ¿no? Es decir, porque solamente el que tiene un derecho en discusión con ese monto puede llegar a la Corte Suprema y en retención no. Entonces, eso quizás, pero obedece a que, para evitar tener una congestión a la Corte Suprema y además con la esperanza de que los lineamientos que dé la Corte Suprema cuando suban estas causas comprendan también los casos que tienen menores cuantías, pero que son, digamos, jurídicamente lo mismo. No procede recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento. Son los típicos casos de nulidades. Las nulidades no van en casación. Se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. La sala superior remite el expediente a la Suprema sin más trámite. No lo califica. Lo manda a la Suprema y la Suprema es la que se encarga de esa labor. Dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes se notificada la resolución que se impugna, o sea, el plazo para presentar el recurso. Y ahí está el requisito adicional de la tasa judicial. Si no se cumple con este requisito, también se concede un plazo de 3 días adicionales. Si incumple con este mandato, entonces se rechaza la demanda. Estos son temas normativos estrictamente. Este sí, en el artículo 36 sí es importante esta condición, ¿no? Que el juez no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia. El que sea consciente y no apela, ya no puede ir en casación. Cuando esta resolución ha sido confirmada por la resolución objeto de recurso. Hay que seguir, digamos, la secuencia de primera instancia. Se debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes. Y esto sí es importante, porque por lo que nos estaban informando en la Corte Suprema, casi más allá del 90% de las casaciones son declaradas improcedentes por este tema. Y lo que debemos hacer en realidad en nuestro país es replantearnos y asumir una cultura de cumplimiento riguroso y entendimiento de que para qué sirve la casación. Porque si nosotros vamos a recurrir de todas las causas que se nos son adversas, realmente llenamos, atiborramos a la Corte Suprema en causas que no merecen ser atendidas. Entonces, eso es bueno, digamos, reflexionar sobre este tema, porque muchas casaciones van para que se analice cuestiones fácticas, por ejemplo. No hay manera de que la Corte Suprema se pronuncie. Entonces, quizás sería el momento de que se vuelva a la vista hacia un sistema, no estrictamente como el europeo, ¿no? Es decir, exclusivamente un grupo de abogados, pero cada uno darse una especialidad en casación. Que, dicho sea de paso, creo que no existe una facultad de derecho ninguna especialización en el tema, pero debería haberlo, porque no es fácil. Otro requisito es demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada. Indicar el periodo casatorio, si el periodo casatorio es anulatorio o revocatorio. También hay que señalarlo con claridad. Si se quiere la anulación, o si se quiere la revocación. Si es anulatorio, debe precisarse si es total o parcial. Y si es este último, debe indicarse hasta dónde debe alcanzar la nulidad.
Es un requisito muy estricto. Si fuera revocatorio, se precisa en qué debe consistir la actuación de la sala. O sea, de la manera muy puntual, señalar todos estos, indicar todos estos requisitos. Si el recurso contuviera ambos periodos, debe entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. Toda digamos, una estructura muy exquisita para que la Corte Suprema se pronuncie por el fondo. En cuanto al trámite del recurso, recibido el recurso, la Sala Suprema procede a examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en estos artículos 75 y 76 y resuelve declarando inadmisible, procedente, improcedente el recurso según sea el caso. Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema fija fecha para la vista de la causa. Se puede solicitar informal dentro de los 3 primeros días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para la vista de la causa. En el artículo 37, una vez que se ha cumplido la exposición oral de los señores abogados, la Suprema resuelve en 60 minutos, dando el fallo. No le puedo decir si está pasando esto ahorita. Yo he escuchado que sí lo están haciendo. Y excepcionalmente se resuelve dentro de 5 días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la vista de la causa, señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para su notificación bajo responsabilidad. Y que esta citación debe ser dentro de 5 días hábiles siguientes de celebrar la vista de la causa. Todo un procedimiento, ¿no?, que hay que observar en la Corte Suprema. Es bueno que esto que se notifique porque yo, actualmente cuando bajo un expediente de la Corte Suprema, y si se han presentado escritos ante la Corte Suprema, baja sin nada. Y si hay un escrito en la cual la defensa variaba el domicilio, y baja a la zona de instancia, y no tiene el dato de la variación, y uno sigue notificando al domicilio inicial. Entonces no sé por qué razón el Supremo nunca ha prohibido y nunca ha acompañado a otros actuados en expedientes, porque no hay ninguna exoneración. Entonces eso había generando a los órganos jurisdiccionales, inclusive, pues parte de la dilación, de la ejecución que se está tomando 4 o 5 meses de que bajó, una anualidad. No me han notificado el domicilio señalado en la Corte Suprema. Entonces, hay que cambiar también de estructura mental, ¿no? Acá todos los órganos jurisdiccionales tienen la misma importancia de acuerdo a lo que se le encarga la ley. Entonces, hay que pensar de que una omisión puede generar en los órganos inferiores problemas en las etapas que correspondan. Por eso, acá en la nueva ley sí ya son precisiones respecto a la notificación, a la vista y a la forma como debe recibirse la cédula de notificación. Eso sí es positivo. Ahora, un tema novedoso de interposición del recurso de apelación no suspende la ejecución de las sentencias. Se entiende entonces que el expediente que queda en segunda instancia con el fallo de segunda instancia recibe la casación, arma un cuadernillo, una copia de la casación, de la resolución que está impugnando básicamente, y lo devuelve al expediente a primera instancia para que se ejecute. ¿Qué tipo de ejecución? Dice, excepcionalmente solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero a pedido de paz y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta de fianza renovable por importe total reconocido después de la demanda, suspende la ejecución y resolución fundamentada e inimpugnable. Con lo cual significa que otro tipo de decisiones se deben ejecutar. Por ejemplo, una reposición ya debe ejecutarse. El problema es qué sucede con los casos del Estado. Ustedes han tenido la oportunidad de ver estos procesos que siguen con las AFPs. Las AFPs que siguen procesos de ejecución contra órganos del Estado,
Entonces, cuando sale una sentencia en un mandato ejecutivo, el Estado apela y le dicen, pagan o ofrece cartas diarias. Eso es lo que podría suceder en este momento. Y nosotros tenemos un alto índice de demandas contra el Estado. Por lo tanto, bajo ese mismo criterio se estaría invocando lo que han venido argumentando algunos órganos jurisdiccionales, vulneración del derecho a igualdad, etcétera, etcétera, derechos fundamentales. Entonces, este tema sí es un problema porque también existen normas presupuestarias para ejecución de sentencias con calidad de cosa juzgada. Pero este es un supuesto diferente. ¿Y cómo hará el Estado para poder evitar esto, ¿no? Entonces, eso ya se verá después. ¿Qué comprende el importe total reconocido a que hace referencia a estos artículos? Es el capital, los intereses de capital a la fecha de intervención del recurso, los costos y costas, los intereses estimados por esos conceptos que se ven hasta dentro de un año de interpuesto el recurso, la liquidación del importe total reconocido es efectuado por un perito contable. Se entiende que este perito contable será pues el RP, porque ustedes saben que al perito que actualmente es adscrito a los juzgados laborales, donde los hay, ya no emite dictamen, ya no constituye medio probatorio. Y no se ha regulado la parte de la ejecución. ¿Quién va a calcular los intereses legales, los devengados, etcétera? Ese es un tema que vamos a ser parte de un acuerdo, porque unos dicen, bueno, la exoneración para que no intervenga el perito adscrito al juzgado es para la audiencia de pruebas. Pero en la etapa de ejecución sí puede liquidar, porque eso, si no, va a generar unos costos adicionales en la etapa de ejecución, con lo cual no se estaría cumpliendo el espíritu de la norma. Eso ya, digamos, en algunos acuerdos que se adoptarán a la entrada de la vigencia de la norma, se podrá determinar en qué sentido debe adoptarse. En el caso que el demandante tuviese trabado a su favor una medida cautelar, se le debe notificar a fin de que en plazo de 5 días elija entre conservar la medida cautelar trabada o sustituirla por el depósito o la carta fianza ofrecida. ¿No? Tengo mi medida cautelar, pero me están ofreciendo la carta fianza, debo optar por una de ellas. Esto es, digamos, a criterio del demandante. Si el demandante no señala su elección en este plazo concedido, la ley entiende que ha sustituido la medida cautelar por el depósito o la carta de fianza. Esa es una definición normativa, no hay una explicación. En cualquiera de estos casos, el juez de la demanda dispone de la suspensión de la ejecución. En el artículo 40 se establece, respecto ya al presente vinculante de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, que conozca el recurso de casación, puede convocar al pleno de los jueces supremos, que conforman otras salas en materia constitucional y social, o si las hubiera, a efecto de emitir sentencia que constituya o varíe el precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno
constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificada por otro precedente. Ahí los abogados pueden intervenir informando oralmente. ¿Qué omisiones, digamos, se puede advertir de estas llamadas sentencias de la Corte Suprema? No se señala, la doctrina nacional ha estado viendo este tema, qué extremos de la sentencia constituyen precedente judicial. No se dice. Con lo cual, se espera que el propio pleno lo haga. Pero no hay una norma como tal vez en el Código Procesal Constitucional que vea la parte normativa de la sentencia cuando se trata de precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Ahora, esta disposición es realmente vinculante, significa que el juez no debe apartarse de esos precedentes si consideramos que puede existir algunos hechos que permitan salirse de esos supuestos. Esa es una pregunta que oportunamente será contestada. Ahora, hay una pugna entre lo que se llama el precedente constitucional vinculante y el precedente judicial laboral, lo que les había comentado hace un momento. Si hay dos precedentes, tanto del Tribunal Constitucional, que dice en un sentido, y otro precedente que dice en otro, por ejemplo, en el caso del contrato administrativo de servicios, el Tribunal Constitucional ha establecido que si el trabajador fue contratado bajo su contrato de locación de servicios y luego acá hay novación. Y la Corte Suprema, la Corte Suprema ha señalado que no hay novación. Concretamente, uno dice que sí, uno dice que no. ¿A quién deberá seguir el juez laboral? ¿Qué orientación debe seguir? Por eso es bueno que se haya estado este acercamiento entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, porque al final de cuentas lo importante es dar una respuesta uniforme y única a supuestos iguales. Esa es la idea. Entonces, ha sido una buena iniciativa, me parece, porque si se piensa en el usuario, hay que pensar en dar una sola respuesta. Y como novedad, también, como dijo, que en la Corte Superior se están ya trabajando a unos equipos, unos grupos de trabajo para unificar criterios o acercar criterios entre los jueces constitucionales y los jueces laborales, para delimitar igualmente y no generar esta dispersión de pronunciamientos contradictorios, como si fuéramos parcelas que no se pueden acercar y que obedezcan a principios o intereses diferentes. Entonces, así como la Corte Suprema ha tenido un puente con la Constitución, nosotros también, las instancias inferiores, pensamos hacer lo mismo. Ya de hecho ya se están formando las comisiones para trabajar en esa orientación. En el artículo 41, ya para finalizar, se establece la publicación bajo responsabilidad del texto íntegro de las sentencias. Las que declaran improcedente el recurso y las que, son estimativas o desestimatorias de los casos recurridos. Y que la publicación se hace a los 60 días bajo responsabilidad. Con ello terminamos esta exposición, así que estoy muy agradecido por su